19 de diciembre del 2023. En el día martes de esta semana toqué un stop loss, toqué un par de stops, sí, aunque el segundo en realidad fue más un break even debido a que les mencioné a los estudiantes que cerraran esa operación, pero les voy a explicar qué fue lo que sucedió, qué fue lo que vi y cómo es que puedo mejorar. Tuvimos una sesión alcista. En efecto, estas desviaciones estándar que ustedes están observando son desviaciones estándar que obtengo de un rango de temporalidad de 1 hora que está aquí en la parte inferior. Si nos vamos unos días atrás, se van a poder dar cuenta que estoy tomando aquí este rango, ruptura de mínimo, ruptura de máximo, ¿vale? Y si regresamos, tenemos al precio cotizando por encima de un CIBI que luego de haber generado esta acción de precio, entendemos que es un balance price range. Ahora, ¿cuál fue mi planteamiento para esta sesión? Lo primero es que basándome en la desviación estándar, es que observo que a partir de este mínimo se forma el movimiento que supera y genera por tanto un máximo más alto dentro del rango de la desviación. Siguiente, cuando ese mínimo se rompe, inmediatamente ¡pum!, me seteo en venta, pero entiendo que esto es solo un desplazamiento. Claro, se está rompiendo un mínimo inmediatamente codificado como de plazo intermedio, puesto que me genera un movimiento alcista con un máximo más alto dentro del rango hasta el momento, y esa es la razón por la que entonces la ruptura de este mínimo me da apenas una inicial consigna. ¿Cuál hubiera sido mi respaldo para entonces yo poder vender con mayor seguridad, mayor probabilidad en términos de movimiento? Que se rompa este mínimo, debido a que si yo tengo un mínimo de plazo intermedio, entonces el mínimo que está antes pasa a ser directamente el mínimo de largo plazo. Nunca se rompe este mínimo, si lo ven. Ahora, esto es en términos estructurales. ¿Qué tengo que decir en términos de entrega de precio? Si es que se iba a generar un movimiento bajista, debemos enfocarnos en la manera en cómo se genera el desplazamiento. Tenemos un CIBI que podemos trazar de esta manera, ¿correcto? Y este CIBI no debería cubrirse por completo. Además de no cubrirse por completo, debería romper este mínimo. Durante la sesión yo estuve utilizando este BICE, ¿de acuerdo? En forma de BPR para entender el porqué de la reacción. Y lógicamente, como tuve el nivel, al no tener un máximo más alto que el anterior, este mínimo se convierte en un mínimo de corto plazo. Sí, un mínimo susceptible de romperse. Pero no solamente se tiene que romper este mínimo, sino que se tiene que romper ese también, y con eso ya tengo entonces las pautas para vender. Claro, yo inmediatamente veo el movimiento bajista, espero el cierre de esta vela e identifico el breakaway gap, porque aquí tenemos un mínimo, veo el breakaway gap, coloco una operación en venta y el stop loss por encima de este máximo y el precio me saca. Esa es la razón, esa es la explicación por la cual toco stop loss en una operación en la que lógicamente no tenía los respaldos necesarios. ¿Para qué? Para pensar que el precio en efecto va a caer con certeza. Punto importante a destacar durante el monitoreo de la operación, y es que este breakaway gap no debería cubrirse por completo. Les voy a enseñar conforme avance en el contenido de aquí de YouTube a tomar decisiones en medio de una operación. Sucede que en algunos videos que ya he subido de mis listas de reproducción, les explico que cuando el precio no cubre desequilibrios por completo, tiende a generar movimientos de reacción a favor de la naturaleza del desequilibrio. Si el desequilibrio es una resistencia y no se cubre por completo, la reacción va a ser bajista. Así de sencillo, tal y como lo vimos en el ejemplo del día del 18 de diciembre, que teníamos bicis que no se cubrieron por completo. Revisa ese video, no se cubrieron por completo y el precio genera movimientos alcistas. Cuando tú estás dentro de una operación y observas entonces este detalle, eso te invita a ti a tomar una decisión, como por ejemplo cerrar esa operación y esperar un poco más de información. Según la narrativa, tomarás una decisión contraria o confirmarás la decisión anterior con un nuevo punto de entrada, con un nuevo precio de entrada. En este caso, al cubrirse todo el breakaway gap, lógicamente entendía que las probabilidades de que la operación salga exitosa
se reducían por completo. ¿Esto por qué? Porque estoy viendo gráficamente que sí. A ver, es como, por ejemplo, quieres cocinar un pollo y tú le echas demasiada sal al pollo. ¿Cuál es la probabilidad de que ese pollo no salga salado? Es muy baja, ¿verdad? Es muy baja. Entonces es lo mismo. Cuando tú ves u observas que un desequilibrio se cubre por completo, las probabilidades de que sea exitoso se reducen. ¿Por qué? Porque no estás viendo o confirmando esos detalles gráficos visuales que necesitas para estar seguro, estar tranquilo y tener la certeza de que va a salir bien. Entonces, de momento mis sesiones de trading en vivo son coloco stop loss, take profit y vamos gestionando según cómo vaya positivo. Pero todavía no he mostrado cómo es la gestión cuando estás en negativo porque vamos paso a paso, hay que pasar por el proceso en el que colocamos la operación y asumimos el resultado, pero cuando estamos en racha, tomamos decisiones que nos permitan mantener esa racha. Ya les voy a enseñar eso más adelante, porque recuerden, mientras más sepan ustedes, mientras más conocimiento tengan en cuanto a la toma de decisiones dentro de una operación, más fácil es ser rentable. ¿Por qué? Porque cuando tú, por ejemplo, entiendes estas consignas visuales, estos detalles que te invitan a pensar que tu operación no va a salir bien, tú puedes cortar esa operación, tal y como Michael alguna vez lo ha demostrado en alguno de sus videos, que están en YouTube, sí, de sus operaciones. Coloca operaciones, no hay reacción, pum, las corta, abre operaciones en contra y así constantemente. Ya saben de quién estamos hablando, ¿verdad? De uno de los mejores traders del mundo. Pero bueno, a mí lo que me interesa es compartirles información que les permita a ustedes amplificar su portafolio de conocimiento en cuanto a cómo se monitorea y cómo se gestiona una operación. En este caso yo la mantuve. Mantuve asumí el stop loss frente a más de 100 personas en la sesión de trading en vivo y luego de que vi, en este caso, se cubre el CIBI y se rompe este máximo, tenemos consigna y respaldo para ir en dirección alcista. Por lo tanto, hay que condicionar un punto clave al cual el precio no debe llegar, que en este caso sería este mínimo. Lógicamente, aquí, en este punto, tomé la decisión de colocar una desviación estándar de la siguiente manera. ¿Sí? Así. Entonces, tuvimos mínimo, máximo, incluso esto lo llegué a hacer en 30 segundos. Quiero que observen ustedes cuál es la pauta. Coloqué una operación en compra relativamente cerca de este mismo nivel en la medida en la que se supere y cuando el precio regresa, tomo una operación en compra y les digo que vayan cerrando su operación conforme van en positivo. El riesgo máximo, según el PDF de recursos de gestión, es de 0.75 al día. Así que en la primera operación nosotros perdimos 12 puntos. Ya no las tengo acá marcadas. Sí, lastimosamente ya no las tengo acá marcadas. Pero en la primera operación se perdieron 12 puntos y en la segunda operación se ganaron 12 puntos. La única manera de que tú salgas en break-even este día es que arriesgues lo mismo por operación. Eso quiere decir que el 0.75% de tu cuenta lo divides en dos. Hay varias maneras de gestionar esto. Por ejemplo, la otra forma de gestionarlo es en la primera operación solo colocas 0.5 y en la segunda 0.25. Allí, lógicamente, al ir un 1 a 1, no mitigas nada. Terminas el día en pérdida. Me trabé ahí. Entonces, yo voy a asumir este día en pérdida. Está en el título de este video. Y hago esta reflexión con el fin de no volver a cometer este mismo error, ser mucho más detallista en cuanto a las cosas que miro en el gráfico. Recuerden que mi forma de pensar es, un trader que es profesional no puede decir, oh, es que me tocó stop loss porque son las probabilidades de la estrategia. Bro, la estrategia no tiene probabilidades. La estrategia siempre te tiene que tirar a mejor. ¿Me entiendes? Entonces, si tú cometes un error, si tú tocas un stop loss, tienes que hacerte responsable de ese error, de ese stop loss. ¿Me entiendes? ¿Y cómo te haces responsable? Grabándote, hablando del error que cometiste. Bro, hazlo, hazlo y vas a ver cómo el conocimiento que tú tengas va a fluir, fluir, fluir y vas a refrescar un montón de cosas que tú sabes, que seguramente sabes, pero que no te has dado cuenta que sabes. Ese es mi consejo para todos mis estudiantes. Grábense. Si no quieren subirlo a YouTube, grábense y guárdenlo en sus propios archivos. Aunque claro, subirlo a YouTube te pone en un entorno de incomodidad. Lógicamente también es un entorno de competencia. Sí, sí. Pero si no lo haces, no vas a progresar, bro. No vas a progresar. Grábate,
Eso es lo que yo les enseño a mis estudiantes de mentoría 1-1, que se graben y ellos incluso me envían esas grabaciones y yo me miro esas grabaciones y critico de manera constructiva su forma de explicar. ¿Por qué? Porque si yo puedo ser mentor, puedo enseñarte de esta forma, ¿qué impide que tú no lo hagas? Sobre todo, principalmente para tu crecimiento y desarrollo personal y tu crecimiento y desarrollo en tu trading. ¿De acuerdo? Entonces, si bien es cierto, tuvimos una segunda operación en positivo, fue una operación en compra en el mismo nivel de referencia que utilicé. Lógicamente esto te hace pensar y con esto concluyo que si tú usas previamente un nivel como una resistencia y como una referencia de resistencia, cuando ese nivel se supera y tú miras estructuralmente que alrededor existe un máximo que es importante, un máximo de donde sale un movimiento con un desequilibrio. Y vamos paso a paso. Se cubre el desequilibrio, se rompe el máximo y puedes utilizar ese mismo nivel como tu nivel de referencia, pero ahora al revés o a la inversa, es decir, como soporte, puedes comprar. ¿Cuál es el riesgo que les comuniqué e informé a los estudiantes de la sesión de trading en vivo? Este BPR. Este era el BPR de mi riesgo. O sea, es decir, que si yo coloco una operación aquí, corro el riesgo de que el precio contraiga, llegue a este nivel y llegue o expanda hasta la primera desviación estándar. La pregunta es, Ángel, ¿por qué no esperas entonces que llegue a este BPR para entrar aquí y no aquí? Y yo lo que te voy a responder es riesgo, asunción de riesgo. No es que no lo sepa, no es que no quiera esperarlo aquí, es asunción de riesgo. Ahora, lógicamente cuando veo esto, entiendo por qué el precio expande hacia arriba y nuevamente entramos en la misma narrativa de que si desde este mínimo se forma el movimiento de penetración a la desviación estándar que tengo en temporalidad de 1 hora, ese es el mínimo que no se debe de romper. Tenemos movimiento alcista, el precio cae. Si estudiamos ligeramente estos mínimos, dense cuenta como este mínimo está un tick por encima de este, nunca se rompe este mínimo y el precio continúa su camino alcista. Sí, en efecto aquí tuvimos una ruptura. A ver, vamos a volver a marcarla. Tenemos allí ruptura de este mínimo, pero fíjense, nunca de este. ¿Por qué? Porque son el mismo precio. Mismo precio. Con lo cual, si tú quieres entender qué máximos y qué mínimos son los que se deben de romper para que exista un cambio de dirección, enfócate en aquellos movimientos que penetran niveles importantes, como en este caso esta desviación estándar de 1 hora, ya quito esto de acá, este movimiento alcista, esta desviación estándar de 1 hora y su mínimo, lógicamente. No se rompe el mínimo y el precio expande, expande y expande. Hagan ese ejercicio, marquen key levels de temporalidad mayor, descompongan estructuralmente los movimientos en temporalidades menores y es muy fácil darte cuenta qué máximo y qué mínimo se tendría que haber roto para que la estructura cambie, para que la tendencia y o la dirección cambie. Espero que esta información te haya sido útil y nos vemos en el siguiente Market Review.